Muy bien, ya estamos en línea con el economista José Luis Espert. José Luis, ¿cómo estás? Catalina soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Estoy acá con Elisa Peirano. Vamos a conversar un ratito con vos, que sabemos que tenés unos minutos antes de irte a una reunión. Sí, sí. José Luis, hace poco estuviste en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en un encuentro que organizaba el Consejo, que te dieron Sí. 7 minutos para que des tu mirada sobre la Argentina y cuál sería tu propuesta. Te voy a proponer que hablemos un poquito de esos 7 minutos y que la propuesta del final me la digas al final de la entrevista, ¿te parece? Bueno, dale, dale. Vos hablabas que Argentina empezó hace 100 años con un modelo de populismo industrial, ¿no? Sí, Bueno, sí. ¿nos querés explicar un poco esta idea tuya? Mira, es una idea, no es solo mía, la compartimos en realidad con muy pocos, pero algunos economistas también extraordinarios, a lo mejor poco conocidos, pero uno de ellos es Mario Teijeiro. El populismo industrial, te diría, básicamente es poner en el trono, entronizar o ponerlo como tótem para adorar, o lo que es lo mismo, servirle la mesa solo para lo que es la industria sustitutiva de importaciones, con la equivocada idea que la sustitución de importaciones sirve para ahorrar divisas o sirve para generar empleo. Uh-huh. Todo lo contrario, la sustitución de importaciones o los modelos basados en la sustitución de importaciones siempre terminan con escasez de divisas y el estrangulamiento de la balanza de pagos, como ocurrió donde tenemos un cepo después del 12 años de no importar un clavo. O sea, la sustitución de importaciones también es falso en términos de que se genera empleo, porque la industria se ha capitalizado mucho durante la década del 90, por más que llore la industria de la década del 90, pero de ahí se capitalizó mucho, se hizo con muy capital intensivo para producir, y eso hace que, como concepto, más allá de los ciclos de crecimiento, la industria sustitutiva de importaciones no genere el empleo que se dice que genera. Si la idea de un plan económico es generar empleo, bueno, subsidiemos al comercio, ridículamente, obviamente, porque es el que más genera empleo de todas las actividades productivas que hay, digamos. Entonces, los dos pilares sobre los cuales se asienta la sustitución de importaciones son falsos, que es el ahorro de divisas, tenemos un cepo, o la generación de empleo, porque la industria se ha capitalizado mucho durante los supuestos malditos 90. Uh-huh. Dicho esto, te diría, la parte clave que tiene que ver con el agro, de lo que estamos hablando, es que la sustitución de importaciones que Argentina aplica hace un siglo de fracasos permanentes, necesita, y lo repito, necesita someter al petróleo, al campo, hasta incluso el turismo, pero mucho más al campo del petróleo, a un complejo enorme de medidas que le impidan al campo y al petróleo gozar o sufrir, ¿no? Porque a veces anda mal la situación internacional. Uh-huh. O sea, por eso tenés las retenciones, para que supuestamente el alimento sea barato, tenés las restricciones para exportar alimentos, para que la mesa de los argentinos sea barata, tenés las retenciones a las exportaciones de petróleo, para que supuestamente el petróleo o la nafta sean baratas, para que de esa manera la industria haga el mínimo esfuerzo posible para pagar los salarios que tiene que pagar o para pagar la energía que tiene que pagar. Uh-huh. O sea, la sustitución de importaciones, si vos querés, mejor dicho, más que la sustitución, el populismo industrial, que es servir la mesa de todo un país para la industria que sustituye importaciones, poniendo al agro y al petróleo al borde del quebranto para que produzcan alimentos y energía barata, bueno, es lo que yo diría cruza todos los movimientos políticos, partidos políticos, golpe de Estado, no golpe de Estado de los últimos 100 años. Y ese es un modelo que ha generado en el último medio siglo, de esos 100 años de decadencia, el último medio siglo han sido de crisis permanentes. El famoso stop and go, del cual tanto se habla, bueno, tiene que ver con esto, con un modelo que ya entró en crisis. Por eso en los últimos 50 años, cada 10 en promedio terminamos en crisis. Uh-huh. Y esta vez no es una diferencia. Si bien en Argentina
definimos crisis como cuando nos prendemos fuego, como 89, 2001, y por eso hay tarados, dije, ¿no? Sí, repito, tarados que dicen que ahora no hay una situación crítica. Claro, como no nos prendemos fuego no estamos en crisis, pero hace 4 que no crecemos, hace 21 meses que la industria no crece, sí. no crece, hace 16 que el consumo cae. No, para esos tarados esto no es una crisis, el cepo se ha agravado. Y bueno, yo te diría, supongamos que Cristina zafa de tener que hacer un ajuste, si el próximo que viene niega lo justo o lo hace mal, bueno, vamos a terminar una situación que tenga algún parecido, y probablemente muchas diferencias, pero algún parecido con o el Rodrigazo, o las devaluaciones de Sigó, o la mega inflación de Alfonsín, o el 2001-2002. Alguna cosa de esa, o parecida a esa, Argentina va a tener si el que viene niega la necesidad de las correcciones que este modelo decadente de populismo industrial necesita. El hecho es que Argentina en los últimos 50 años, ya se ha repetido tanto, de crisis en crisis, no es obra del azar, no es como consecuencia de que no han pillado desde el cielo dinosaurios en contra nuestra, no, es que como hacemos siempre lo mismo, terminamos siempre igual, con la necesidad de algún ajuste, que si lo haces mal o no negás, terminás en alguna crisis. José Luis, y a tu juicio, de las propuestas, digamos, de los equipos económicos, de los candidatos al próximo presidente, a tu juicio, ¿cuál es el que más acertado está en el diagnóstico de lo que sucede y cómo lo van a resolver? Mira, se sabe poco en general, de todos, no, nadie es muy claro en esto, porque y por otro lado, después de la experiencia Menem, viste, todos mienten cuando están en campaña. Sí. Así que te diría, de Macri lo único que se sabe es que lo único que quiere es eliminar el cepo, y él lo que ha dicho es, como él es una especie de, qué sé yo, gran atrayente de capitales del mundo, es el hombre más sexy del planeta, todo el mundo se va a volver loco por invertir en Argentina después que él la asuma, y entonces el cepo se va a derretir solo. Sí. Y de retenciones también habló, ¿no? Dijo de eliminar en que en su momento también dijo en plena campaña hace un tiempo que iba a eliminar las retenciones al campo, que después Melconian salió un poquito a corregir que no podía ser tan así, tan... Después Massa y Scioli son los que más claro han sido de que eso al cepo lo eliminarían de a poco. Y eso te diría la verdad. Si acá lo que hay que cambiar es un modelo de país 180 grados porque nos ha generado decadencia, discutiendo el cepo, es una cosa de un atraso, de una cosa tan lamentable. Estar discutiendo el cepo cuando vos tenés que discutir otro país, cuando el cepo es una medida cavernícola. Es como muy pequeño, ¿no? Demuestra el atraso y lo bizarro de las discusiones de políticas públicas, ¿no? Para mí muestra que en el fondo se entró en esa dialéctica del relato, porque en el fondo el que habla del cepo es Kicillof, entonces es como que se mete en el diálogo con el gobierno para hablar de algo que no es estructural, como decís vos, con respecto a los problemas más graves que están sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que en algún lugar, en Argentina, el síndrome de Estocolmo, yo te diría, es la nueva regla del juego. Acá todos hemos terminado, digo todo para hablar de la sociedad, hay mucha gente, entre las cuales seguramente están ustedes y yo sin duda, pero esta es una sociedad que ha terminado con el síndrome de Estocolmo, o sea, no sabes por qué motivo, pero terminás amando al que te secuestra. Nos ha secuestrado los sueños de progreso, los sueños de una sociedad íntegra, con valores, que progresa. Y lo que nos ha secuestrado, y por eso es el síndrome de Estocolmo, es lo mismo que venimos votando y pidiendo desde hace un siglo, que en el último medio siglo, insisto, entró en crisis. Y el síndrome de Estocolmo ya se apoderó, obviamente, de la clase política, que nadie discute, o todos tienen miedo de plantear el patear 180 grados esto, patear el hormiguero, o dar vuelta y todo, o patear el tablero, dar vuelta, barajar y dar de nuevo, porque la sociedad está tan enferma, porque sufre el síndrome de Estocolmo, que pide a su secuestrador, pide populismo. Entonces la clase política hace ese juego, digamos, le promete a la sociedad básicamente lo mismo que la sociedad quiere, aunque la sociedad, de tan enferma que esté, no se dé cuenta que votar esto o pedir esto es seguir en decadencia, ¿no? Por eso la clase política te discute cuestiones
marginales o trogloditas como el cepo. El cepo, pero ni siquiera habría que hablar sobre el cepo, porque es una medida tan cavernícola que no merece mayor explicación y que la tenés que eliminar. Sí, claro, dentro de un programa económico serio, coherente, creíble, pero no se puede discutir en el pleno siglo XXI el mantener o el dudar de tener que eliminar una medida absurda como el cepo. José Luis, en tu cuenta de Twitter vos publicaste un cuadro de otros economistas que se llama El termómetro de la riqueza, donde muestra el grado de destrucción de riqueza de este gobierno, que lo muestra como uno de los gobiernos más destructores en ese sentido. ¿Nos puedes explicar un poquito lo que reflejaba ese cuadro, por favor? Sí, lo que dice ese cuadro es dónde termina, es de Javier Milei, el economista Javier Milei, el brillante economista joven, que es, dado el potencial de crecimiento, de recuperación de corto que podrías haber tenido en las circunstancias de la última década, con precios internacionales de los productos de exportación altísimos, y con el dinero regalado, como hubo en el mundo, tasa de interés de cero, bueno, cómo vos terminaste demuestra la destrucción de riqueza potencial que tenés como consecuencia de la oportunidad perdida, digamos. Simplemente es una manera de medir, en términos de riqueza, una nueva oportunidad perdida como Argentina ha tenido en la última década, ¿no? El costo que de hace que el gobierno de los Kirchner sea el peor gobierno de la historia. Está bien, bueno. Y también comentabas el discurso de la presidenta durante el 25 de mayo, donde vos decías que el rechazo del NAFTA en 2005 al final terminó por destruir el Mercosur. Sí, bueno, diría, la presidenta se ha jactado siempre de la animalada esa de no importar un clavo, ¿no? Viste que lo ha dicho, ella ha dicho, si fuera por eso no importaría un clavo. Es una verdadera frase bestial, te diría, porque los países que prosperan son países que comercian con el mundo, que se integran al mercado de capitales, digamos, ¿no? Que se endeudan para financiar proyectos de inversión para poder exportar cada vez más al mundo. No hacen esta cosa de cerrarse al comercio y no importar nada. Digamos, yo te diría, en noviembre de 2005, cuando se hace la Cumbre de las Américas en Argentina, y Argentina se burla de Bush, lo agarra para la joda, le hace la contracumbre. La contracumbre con Chávez, sí. Claro, con Chávez y con Maradona. En paralelo, además de rechazar nuevamente, porque ya se le había dicho a Menem, el gobierno americano, en paralelo a rechazar el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, Argentina comienza un proceso, de la mano de Labaña incluso. Creo que ya, cuando se hace la cumbre de Mar del Plata, Labaña ya se había ido, pero ya antes de irse Labaña, había comenzado el proceso que después terminó con la destrucción del Mercosur, que fue impedir el libre comercio como fijaba el Tratado de Asunción a partir del año 2005. En 2005 Argentina debería haber tenido libre comercio con Brasil, de acuerdo con la Constitución del Mercosur, que es el Tratado de Asunción que se firmó en 1991 y que ponía en vigencia el comienzo del Mercosur a partir del año 95. Esa Constitución establecía que una vez puesto en marcha el Mercosur a partir del año 95, 10 años después de eso, o sea, en 2005, Argentina debería tener libre comercio con Brasil. Bueno, Argentina no solo rechazó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos en 2005, además del bochorno de faltar el respeto al presidente de otra nación, comenzó el proceso de destrucción del Mercosur. Y ahora el Mercosur está destruido. Está destruido por culpa de Argentina, por culpa justamente de su populismo industrial. Ahora, totalmente contradictorio, ¿no?, el comportamiento con nuestros vecinos. ¿En qué sentido contradictorio? No, en el sentido que rechazás un acuerdo con Estados Unidos porque por ahí en el discurso querés promover un comercio con tus vecinos, pero en el fondo lo terminas destruyendo. No, es que yo creo que la coherencia que hay es que vos no querés importar un clavo. Ergo, cuando hablas bien del Mercosur es pura demagogia, pura mentira, es puro relato. Vos tampoco te interesa el Mercosur, obviamente tampoco te interesa el NAFTA. Cuando vos sabés que económicamente hablando, vos deberías tener libre comercio con los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque como son tan caros, vos no, escúchame, no te pueden invadir con nada y son carísimos los productos que fabrican ellos. Ahora, como somos tan burros
y tan antinorteamericanos en Argentina, obviamente que vamos a rechazar el comercio con Estados Unidos, porque los pelotudos de acá te dicen que eso implica destruir la industria nacional, cuando es mentira eso es mentira. ¿Por qué? Porque el país, Estados Unidos es un país caro, nunca puede invadirte, porque nunca va a poder haber una avalancha de productos americanos como consecuencia de un país caro. Todo lo contrario lo que ocurre con Brasil. Brasil es un par nuestro, hay mucho más riesgo, si es por invadir, que te invadan desde Brasil a que te invadan desde Estados Unidos, porque Brasil es un par nuestro, un país pobre como nosotros. ¿Entendés? Es una cosa muy estúpida, muy ignorante el razonamiento que hay sobre los acuerdos de libre comercio en general y en particular con Estados Unidos. Experta, ¿alguna vez consideraste meterte en política? No, nunca. Y si fueras ministro de Economía del próximo gobierno, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas macro que harías? Bueno, ese sería ya el final de la conferencia. Está bien, pero esas son sus propuestas. No te voy a contestar como ministro, sino te voy a contestar como persona que ama su país, está harto de esta decadencia y quiere una cosa diferente. Yo creo que lo que hay que hacer es, la verdad, barajar ideas de nuevo y volver sobre los pasos nuestros, sobre lo que hicieron los fundadores de este país, que hicieron que la Argentina, luego de la generación del 80, a fines del siglo XIX, principios del 20, fuera un país que era número 10 en el ranking mundial de ingreso per cápita, cuando hoy somos número 100. Yo quiero salir de esta enfermedad que es el síndrome de Estocolmo, de este país que vive en el populismo y en particular del populismo industrial. Yo lo lamento y me da mucha tristeza nuestra enfermedad, porque vos fijate que hoy lo primero que hace cualquier debate es establecer una línea divisoria clara y flagrante y tajante entre no, la derecha neoliberal no. ¿Cuándo fue la última vez que gobernó la derecha neoliberal acá? Hace 100 años que estamos dando vuelta con lo mismo, y ni hablar a partir de Perón. Entonces, yo quiero salir de esa enfermedad casi psicopática, porque el progresismo es casi psicópata en Argentina. Lo primero que dicen es no, la derecha neoliberal, ¿qué? Como si tuviera algo que ver con lo que pasa en Argentina hoy, la derecha neoliberal. Eso es justamente para que la discusión sea siempre dentro del populismo y del progresismo. Yo lo que creo que hay que hacer es dar un giro absoluto, total en Argentina. Hay que vivir del libre comercio y tener un estado mínimo para cobrar pocos impuestos, para que la gente pueda vivir y disfrutar de su trabajo, y no como hoy, que justamente porque vivimos encerraditos en este país, entonces el Estado hace lo que quiere con vos y los empresarios cercanos al gobierno hacen lo que quieren con el gobierno también, ¿no? Es otro país, digamos, completamente diferente. Totalmente. Sí, ¿Qué significa eso en términos concretos? Y significa tirar a la basura al Mercosur, hacer acuerdos de libre comercio con todo el mundo, directamente una apertura en el tirar el comercio, eliminar las retenciones de todo. Tiene que ser un estado, tiene que ser un estado mínimo, para lo cual tenés que echar a millones de empleos públicos que tenés de ñoquis. Un problema muy grande para el próximo gobierno, ¿no? La cantidad de empleo público eso nadie lo va a hacer, lo que yo te digo. Nadie lo va a hacer porque son todos parte de lo mismo. Son parte del problema, en realidad, todos los que están como candidatos. No son parte de la solución. Que con el tiempo sean parte de la solución puede ser. Hoy, por lo que dicen, ninguno es parte de la solución, sino parte del problema. Así que mi sensación, si vamos a pronosticar lo que viene, por lo que dicen, yo no tengo la menor idea qué van a hacer, ¿no? Sí. Y es más de lo mismo. Bueno, iremos a algún ajuste para luego de un tiempo volver a empezar. Sí. O sea, los ciclos que hemos repetido de crisis, recuperación, mediocridad, crisis, recuperación, mediocridad, crisis, que hemos tenido en los últimos 50 años. En principio, por lo que dicen, no tengo la menor idea que van a hacer, todos te dicen, bueno, viste que nadie niega, está mal la eliminación de las AFJP, nadie niega que esté pésimo lo que se hizo con YPF, con Aerolínea, todos dicen, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, ese más o menos lo mismo es la continuidad con un poquito de cambio, ¿no? Y volver un poquito del tipo de cambio, un poquito de tarifa, y bueno, tratemos de ver si el modelito aguanta. Yo creo que el modelito te traerá con suerte algún año o años de bonanza, como ha ocurrido después de la hiper, después de 2001, y después volver a discutir lo mismo. Yo creo que acá está más que comprobado que el modelo de economía cerrada
y altos gastos públicos, o sea, de altos impuestos, no va más. Yo creo que hay que cambiarlo por un modelo de economía totalmente abierta, lo cual requiere cero retenciones para todos los productos agropecuarios, no solamente para el trigo y maíz, o las economías regionales, que son 2,50 pesos, sino eliminar todas las retenciones de todo tipo, y ir a un Estado que sea pagable por la gente, y no como este Estado de hoy, que nos ha transformado a todos como esclavos del Estado directamente, ¿no? José Luis, bueno, sabemos que te está yendo, gracias. No nos quedamos muy esperanzadas con tu mensaje, por lo menos el mediano plazo, ojalá. Yo no te miento. No, está bien, por eso te llamamos. Bueno, gracias por conversar con Citas de Radio. Muy amable, chau.